Good morning and welcome to English Does Work Level 1. This is our third encounter online and I'm waiting for you to join. This is your instructor, Margarita Gutierrez, and today we're going to talk a little bit about simple present tense. Its uses, how to make sentences in simple present tense, the auxiliary verb, the conjugation verb, and some examples. We are also going to talk about the assignments that you are supposed to deliver this week. And we can review as well how to read inside the worksheet number 1 and how to upload the files. Ok, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera sesión en línea, en donde vamos a discutir el tema del presente simple. Vamos a ver sus usos, su estructura gramatical, ejemplos, y vamos a hablar de los 2 trabajos que deben subir esta semana. Recordemos que la primera actividad, que era el test, ya se inició a partir de la semana pasada, no se ha cerrado, ustedes tienen plazo hasta el 3 de septiembre para subir todas las actividades, pero me gustaría que fuésemos acelerando el proceso para que no dejemos todo a última hora. Esta semana entonces se inició a partir del 16 la actividad del foro, y a partir del 23 se inicia la actividad de las slides sobre su rutina diaria. Ahora vamos a hacer un recorrido nuevamente a la plataforma para ver en dónde encuentran los espacios para cargar las actividades y también miraremos la descripción en la guía. Iniciemos entonces compartiendo pantalla para hacer ese breve recorrido y luego nos enfocaremos a hablar de lo que es el presente simple. I'm going to start sharing the screen. Okay. So, voy a poner el modo de aprendiz para que podamos visualizar la página como ustedes la ven. Este es uno de los 3 cursos que en el momento tengo activos. No se preocupen si no ven acá el código específico de su curso, pero los 3 son nivel 1, así que los 3 van a tener las mismas pestañas. En la pestaña de anuncios es donde siempre van a encontrar la información acerca de lo que va a pasar durante la semana y las invitaciones a las sesiones en línea. En información general, nuevamente, está el foro de dudas e inquietudes, donde me pueden escribir y contactar para cualquier duda que tengan acerca del programa. En el cronograma, pues, pueden acceder al cronograma del curso. Ahí se van a dar cuenta que tienen espacio hasta el 3 de septiembre. Y si abrimos acá, vamos a visualizar entonces que a partir del 11 de agosto, y hasta el 15 de agosto, estuvo la actividad de la evaluación en línea. No significa que el 15 de agosto se cerró. Ustedes pueden presentarla todavía porque tienen hasta el 3 de septiembre para subir evidencias. Esta evidencia se carga automáticamente, tienen 2 oportunidades. La evidencia de producto de desempeño foro, que inició el 16 de agosto, el pasado sábado, y cierra el 23 de agosto, el próximo sábado. Igual, si no alcanzan a hacerlo en esta semana, no se angustien. Lo ideal es que antes del 3 de septiembre tengan cargada esta información. Y la evidencia de producto, presentación de su rutina diaria, abre a partir del 24 de agosto y cierra el 29 de agosto según este cronograma, pero la actividad no va a cerrar. Va a quedar hasta el 3 de septiembre disponible para que ustedes suban. El 3 de septiembre a medianoche se cierra automáticamente
porque yo tengo que tener el tiempo suficiente para evaluar todos los entregables que ustedes hicieron y poderlos certificar en su curso. Y por último, el video de presentación, que ojo, ya varios me han preguntado y aclaro, la presentación es de una rutina diaria, gustos, preferencias e información personal de una tercera persona. Ustedes eligen a un miembro de su familia sobre el que van a hablar. Es en tercera persona, no en primera persona, por favor. En primera persona es la presentación de las diapositivas que ustedes hacen a partir del 24 de agosto. Algunos ya han entregado este trabajo y han hecho un excelente trabajo. Ustedes pueden ver la retroalimentación que les he dado a cada uno de los que ya hicieron la entrega, ¿ok? Igual el video, si lo quieren presentar de una vez, terminamos sesión, perdón, y se sienten seguros de grabar su video, lo pueden subir de una vez. Él está habilitado hasta el 3 de septiembre para subir. Ok, vamos entonces a salir de acá para regresar a nuestras pestañas, a nuestro muro principal. Actividades iniciales, pues saben que tienen el foro social donde pueden compartir su información personal. Esta entrada no es en inglés, la pueden hacer en español. Si la hacen en inglés, maravilloso. Pero si no se sienten cómodos de hacerlos en inglés y lo quieren hacer en español, lo pueden hacer. Y aquí abajo tenemos la actividad de aprendizaje guía. Aquí es aprendizaje, pero antes de entrar a la guía de aprendizaje, y miren que acá tienen los 3 componentes que se van a evaluar en los entregables. Si necesitan reforzar, pueden estudiar a través de ellos. Antes de darle clic a la guía, quiero bajar acá, que es donde colgamos la información. Entonces, en la actividad de aprendizaje test, si ustedes le dan clic acá, les va a salir para presentar el test. Si ustedes ven, acá hubo un intento, una calificación 96 sobre 100. Yo puedo hacer un segundo intento si no ha aprobado. Intentos permitidos 2. Reintentar la prueba de conocimiento, a ustedes les va a salir iniciar prueba de conocimiento, pero si es el segundo intento, pues les va a aparecer reintentar prueba de conocimiento. Tienen 2 oportunidades para sacar una excelente nota. Me devuelvo a actividad de aprendizaje 1 para que veamos cómo se va a desplegar el foro. Actividad de aprendizaje 1, foro Let's Meet. Le damos clic allí y aquí nos va a desplegar todas las entradas de los compañeros. Por ejemplo, Daliana acabó de hacer un aporte, hay que responderle a Daliana. Pero añadimos un nuevo tema, le dan clic acá y escriben su tema y hacen su aporte. Recuerden que en el foro no solamente es hablar sobre ustedes, sus gustos, preferencias, un poquito de su rutina en inglés, si quieren, es también responderle a 2 compañeros, decirle, oye, qué gusto conocerte, vives en Ocaña, ¿qué tal es Ocaña? Vives en San Antonio, ¿cómo te transportas a Cúcuta? Hacemos conversación a través del foro para practicar nuestro inglés. Recordemos que la intención de este curso es fortalecer nuestras habilidades de comunicación en nuestra segunda lengua, inglés. Me devuelvo nuevamente a la actividad de aprendizaje y vamos a ver ahora la tercera actividad, que esta arranca a partir del 24 de agosto y son los slides. Aquí vamos a ver y dice actividad de aprendizaje 1. Oh, sorry. ¿En dónde me metí yo? ¿En el foro otra vez? No, EB03. Agregar entrega. Al darle clic acá, me va a decir, escribe un texto en línea si quieres y archivos enviados. Acá arrastro el archivo que voy a tener de presentación o la URL si lo hicieron por otros medios y no por PowerPoint. ¿Ok? Le doy guardar cambios y ya me queda subida la información.
Muy bien, me voy a devolver entonces para que miremos la guía de aprendizaje. Clic aquí para acceder al recurso educativo y aquí me aparece la guía de aprendizaje que ya hemos venido leyendo en los encuentros anteriores. Voy a bajar a las actividades de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje AA1, aplicar oraciones básicas para salud, despedida y presentación de acuerdo con su contexto personal y laboral. Es el test que tienen en línea que ya varios han realizado, pero si usted no lo ha realizado, no se preocupe. Tiene tiempo de hacerlo, por favor, antes del 3 de septiembre. La evidencia EB01, que es el test, la evidencia EB02, que es el foro. En el foro entonces van a hacer su participación en inglés y acá me están explicando, dice, la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Let's Meet AA1 EB02 y a partir de los aspectos de información personal de manera argumentada y creativa, responder las siguientes intervenciones. Intervención número 1. Durante la primera intervención debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de él puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted. Su nombre, su edad, su ciudad de nacimiento, su lugar de residencia, profesión o estudios, sus intereses en sus tiempos libres. Ojo, también pueden decir con quién viven y si quieren mencionar algo acerca de su familia, lo pueden hacer. Es un espacio libre, pero la idea es que trabajemos en presente simple nuestra presentación personal. Hi, my name is Margarita. I'm an English instructor. I work at Sena. I love my job because I enjoy working with people and I love watching them growing in the language. Eso es una corta presentación en donde digo mi nombre. Obviamente omití mi edad, pero la idea es que digamos edad, dónde nacimos y luego hablemos un poquito de nuestros gustos y preferencias. Si trabajamos, pues contamos en qué trabajamos. Si estudiamos, hablamos de dónde estudiamos y ojalá decir por qué estamos estudiando eso. En la intervención número 2, realice seguimiento al foro y responda al menos a 2 comentarios de sus compañeros, con expresiones, frases y vocabularios acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros y complementando con preguntas adicionales para enriquecer la discusión. Entonces ahí podemos utilizar el Nice to meet you, Pepito. Do you like your city of residence? What is your favorite team in Colombia? Do you like to cook? Si alguien dice que está estudiando desarrollo de software, le podemos preguntar, wow, that's great. Why do you like this area? ¿Por qué te gusta esta área? Para que nos cuenten un poquito más. What do you do in ATSO? ATSO son las siglas del desarrollo de software, ¿ok? Tenga en cuenta que son preguntas orientadoras, pero puede hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Pueden preguntarle con quién vives, tienes hijos, te gusta la música, si dice que le gusta el deporte, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Lo practicas? O si conocen ustedes del deporte, le pueden preguntar por algún jugador. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro y responda las preguntas que le realizaron sus demás compañeros. La idea acá, vuelvo y les repito, es que practiquemos inglés. Ok, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. La participación en el foro, teniendo en cuenta las intervenciones solicitadas y las intervenciones en el foro. Recuerden que mínimo son 2 intervenciones que hacemos sobre la presentación de otros 2 compañeros.
además de responder si algún compañero nos hizo alguna pregunta adicional. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro Let's Meet AA1 EV02, como les mostré anteriormente. La evidencia de presentación de rutina diaria, que es la que iniciará a partir del 24 de agosto. La presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días, como pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse los dientes e ir al trabajo. Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria, teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día. Aquí hay entonces un ejemplo. Wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush one's teeth. Aquí vamos a decir brush my teeth porque es nuestra rutina diaria, lo vamos a hacer en primera persona. I wake up at 4 in the morning. I get up at 4:15. I take a shower at 4:45. I have breakfast at 5:30. I brush my teeth before having breakfast and after my breakfast too. I make my bed and go out to work at 6 o'clock. I comb my hair, I brush my hair, I get dressed, I shave, bueno, no yo, pero los hombres sí. I take the bus, I sweep my house, I garden, ese se trata de cultivar. Well, I never garden, I don't have plants in my house. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, pero en la medida que ustedes vean los componentes de ayuda, van a encontrar más vocabulario en los que se pueden apoyar. Y no duden en contactarme a través del foro de dudas e inquietudes o a través de mi WhatsApp si tienen alguna inquietud previo al envío de estas actividades. Para esclarecer cualquier inquietud, cuentan conmigo los martes en el chat en línea por la plataforma Sayuna o de 6 de la mañana a 6 de la tarde por el WhatsApp. En mi perfil ustedes encuentran mi WhatsApp 304-628-9761. Aquí entonces están los aspectos a tener en cuenta para las diapositivas. Vamos a leerlos. Debe haber una diapositiva de portada donde están los datos básicos del aprendiz, el nombre del curso, del instructor y el nombre de la actividad. Aquí varios que ya han hecho el envío han fallado en cumplir con estos requisitos. Diapositiva de todas las actividades que realizan durante su rutina diaria, acompañadas de imágenes, frases, textos cortos y elementos gráficos que le permitan hacer uso del vocabulario aprendido y enriquecerlo con adicional de acuerdo a las participaciones de su rutina. Diapositivas con frases, textos cortos y elementos gráficos de algunas actividades adicionales que desempeña o realiza de forma aleatoria, como por ejemplo los fines de semana o en un campo laboral y o personal. Una vez finalizada su presentación, guárdela y expórtela PDF u obtenga el enlace de acceso que permita al instructor visualizar el contenido elaborado. Puede realizar una práctica adicional de pronunciación con sus diapositivas, como se muestra en el siguiente video de Seed Learning en 2018, hablando con el apoyo de la presentación. Esto les va a ayudar muchísimo para practicar, chicos. Aquí vienen entonces los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, productos para entregar, archivo en PDF de la presentación o documento con el enlace de acceso a la presentación realizada. Mínimo 10 diapositivas, formato PDF o archivo con enlace de acceso a la presentación. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Presentación Rutina Diaria AA1 Evidencia 03, como lo vimos al comienzo de este encuentro. Aquí abajo van a encontrar la explicación del video, que es nuestro último entregable, pero hablaremos sobre eso
en nuestra sesión en línea número 4 y nuestra final sesión en línea, por cierto, que la tendremos el próximo jueves a las 9 de la mañana. El día martes les publicaré el anuncio con el link para que se puedan conectar. Igualmente, ustedes saben que en la plataforma les queda conectada la grabación y un resumen de esta información. Ok, ahora bien, voy a volver a nuestro encuentro en línea y vamos a empezar entonces a hablar un poquito de lo que es el Simple Present Tense. I want to talk about the uses, what's the auxiliary verb, and the structure. Y porque este es el primer nivel, lo vamos a hacer en español. El presente simple, como su nombre lo indica, es una forma simple de comunicación que se usa para expresar rutinas, hechos o verdades generales. Aquí lo voy a dejar entonces en inglés. To express routines and facts. Frases como tengo sueño, estoy cansado, quiero ir a dormir, son oraciones en presente simple. Los deseos, las necesidades, las opiniones se realizan en presente simple. Hay unos verbos que conocemos como verbos de estado, que son verbos que normalmente se expresan en forma simple, nos sirve en forma de gerundio que llamamos en español o en progresión, como por ejemplo el verbo saber. Nunca escuchamos a nadie decir yo estoy sabiendo inglés. La persona dice yo estoy aprendiendo inglés porque aprender es el proceso. Y una vez se siente segura, la persona dice yo sé hablar inglés. No dice yo estoy sabiendo, sino yo sé hablar inglés. Eso es un presente simple. El presente simple, y en inglés sucede que existen unos verbos que acompañan al verbo principal en la oración para ayudar a conjugar a ese verbo. Y el verbo auxiliar que ayuda a conjugar los verbos del tiempo presente simple es el famosísimo verbo do. Ese verbo traduce hacer actividades, pero cuando tiene una función de verbo auxiliar, él no traduce absolutamente nada. Él simplemente está allí para indicarnos que estamos hablando en presente simple. Y la estructura del presente simple, como les decía, es simple. Usamos un sujeto, luego del sujeto viene la acción en su forma simple, en inglés se llama simple form of the verb, y después de ese verbo en forma simple, si necesitamos, agregamos un objeto u object. Vamos a hablar un poquito de lo que es la forma simple del verbo. La forma simple del verbo es el verbo en su estado natural sin la partícula tú. En inglés la partícula tú me indica que el verbo está en su forma infinitiva. Para explicarles de una forma más castiza que es una forma infinitiva, la forma infinitiva es cuando el verbo no ha sido tocado por un sujeto, es decir, el verbo es virgen. En español, la forma infinitiva la marca la terminación ar, er, ir. Caminar, comer, dormir. En inglés esos tres verbos serían to walk, to eat, and to sleep. Es, como les digo, es la forma infinitiva del verbo. Pero para que este verbo se vuelva a su forma simple, lo que hago es eliminar el tú. Y ya el verbo walk, eat, sleep queda conjugada en su forma simple. Sin embargo, existe un truquito, una complicación, y es que cuando hablamos en tercera persona singular, los verbos en forma simple deben agregar una S al final.
Primero explico qué es la tercera persona singular y luego nos adentramos en el mundo de cómo agregar la S. Cuando generamos una conversación, para que exista una conversación en cualquier idioma, deben haber mínimo dos personas. La primera persona, que es la que habla, y la segunda persona, que es la que escucha. Cuando esa segunda persona responde, se convierte en primera persona y la primera persona que está escuchando se convierte en la segunda persona. Esta es una actividad que todo el tiempo va intercambiando roles. Es así como la primera persona soy yo y la segunda persona eres tú. Pero en este caso yo no solamente estoy hablando contigo, estoy hablando con todos ustedes. Ustedes son una segunda persona y son una segunda persona plural. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llaman sus papás? Sus papás son una tercera persona plural, son ellos. Papá, mamá de fulanito de tal. Papá, mamá de sutanito. Papá, mamá de Pepe, de Juan, de Camila, de Arturo, de Mariana, en fin, ellos. Ellos son tercera persona plural. Ojo, la S yo se la agrego al verbo solo si es tercera persona singular. ¿Y quién es la tercera persona singular? La persona que mencionamos, tú y yo, o ustedes y nosotros en nuestra conversación, y es única. Por ejemplo, yo digo, ¿qué opinas de tu instructor líder? Tu instructor líder, en caso de que sea un hombre, sería él, si es una mujer, sería ella. Eso es una tercera persona singular. Ese instructor o instructora se convierte en nuestra conversación en la tercera persona singular. Es ahí cuando los verbos en inglés van a necesitar la S. Entonces, hablemos de cómo ponerle la S al verbo. Entonces, voy a agregar acá la información. Adding S. Un segundo, por favor. Adding S in third person singular. Entonces, si mi oración es mi mamá, estoy teniendo, ya como de la presentación. Es que no podía visualizarla. Mi mamá prepara mi desayuno todas las mañanas. Aquí hice un poquito, la oración un poquito más compleja porque no solamente tengo un verbo y un objeto, mi mamá es el sujeto, es quien realiza la acción, prepara es la acción que realiza mi mamá. ¿Y qué prepara mi mamá? Mi desayuno, ese es el objeto. Pero además agregué un adverbio de tiempo, todas las mañanas. Entonces voy a hacer esta oración en inglés. La estructura me decía, vamos a subir acá, la estructura me decía que primero iba el sujeto, mi mamá, my mom. Pero mi mamá es tercera persona singular, ella no está en esta conversación. Utilizo el verbo preparar, prepare. Ojo, el verbo preparar está en forma simple allí, pero hay una regla que me dice, acuérdate que en tercera persona singular el verbo debe agregar S. Entonces le pongo la S. Ahora voy a decir, my mom prepares. Mi desayuno, my breakfast. Y ahora le voy a agregar el adverbio de tiempo.
Los adverbios de tiempo, la posición natural de un adverbio de tiempo es después del objeto, al final, no es en la mitad. Y si la ponemos al comienzo, debe ir una coma para hacer una transición en la voz. Si no ponemos esa coma, vamos a generar cierta ruptura en la comunicación y va a ser difícil comprender lo que quieren decir. Entonces recuerden siempre, el adverbio de tiempo debe ir al final. Adverbios de tiempo y de lugar para al final, después del objeto. My mom prepares my breakfast every morning. Otro dato importante, every hace que el sustantivo que lo acompañe vaya en singular, aunque en español yo lo leo en plural. Every morning se interpreta como todas las mañanas. Every day, todos los días. Every student, todos los estudiantes. Siempre el sustantivo va en singular, ¿ok? Si no es mi mamá, porque en mi caso no es mi mamá, soy yo la que preparo el desayuno, yo soy primera persona singular, entonces no tengo ningún inconveniente. I prepare my breakfast every morning, ¿ok? Así es como elaboramos una oración afirmativa en inglés, en presente simple. Entonces, miren, en primera persona o en plurales, el verbo queda igual, en su forma simple, sin el tú. Pero cuando voy a usar una tercera persona singular, el verbo debe agregar S. Ahora, ¿qué pasa cuando agrego la S? Si el verbo como tal termina en S, ay, sorry, quería borrar, pero no me está dejando. Si el verbo como tal termina en S o en un sonido de S, que puede ser la combinación doble S, SH, CH, X, Z o doble Z, entonces yo al verbo le voy a agregar ES. ¿Dónde encuentro esa situación? Verbos como to wash, wash, tiene un sonido de S. Si yo le agrego otra S acá, no va a haber un cambio en el sonido. Entonces, wash, no hay un cambio. ¿Qué hago? Agrego una E antes de la S. Washes, washes. Otro verbo con el que puedo encontrar esta situación es el verbo observar, to watch, watch. Al agregarle la S, watches, no se siente el cambio. Watches, watches, es ahí donde utilizo la ES. Otro verbo, el verbo guess, guess, guesses, guesses. Asimismo, puedo encontrar un verbo como to buzz, buzz, buzzes, buzzes. Vamos a tachar acá el tú. Lo que pasa es que cuando tacho el tú y muevo el tablero, se me mueve. Recordemos que el tú debe quitarse si tenemos la forma simple del verbo. Esto es para oraciones afirmativas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tengo una oración negativa? Porque hasta el momento no ha aparecido por ningún lado el famosísimo verbo auxiliar. No significa que en oraciones afirmativas no pueda usar el verbo auxiliar. Sí lo usamos, pero el verbo auxiliar se usa en las oraciones afirmativas cuando yo quiero hacer un refuerzo o una reafirmación sobre una idea. Es decir, alguien está diciendo que yo no hice la tarea. Y es mentira, yo hice la tarea. Yo digo, no, yo sí hice la tarea. Ahí meto el auxiliar. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Vamos a pasar la página.
No me deja acá. Wait a moment. Ok, así. Perfecto. Entonces, para reafirmaciones puedo utilizar el do. Si lo estoy haciendo en presente, alguien me dice, no, es que usted nunca hace tareas. Y yo digo, no, yo sí hago tareas. La expresión sería, I do my homework. Pero si se dan cuenta, la oración parece redundante. I do my homework. Y la idea es hacer ese refuerzo de que yo sí hago mis tareas. I do my homework. Va acompañado con una entonación. No es muy común una expresión de ese tipo. Por eso no es muy común utilizar el auxiliar. Y fíjense acá, el primer do es el auxiliar que dice yo sí. Y el segundo do es la acción principal, hacer actividades. Lo ideal es decir simplemente, I do my homework. Pero como lo que estoy es queriendo reafirmar que yo sí soy responsable, que yo sí hago mi tarea, yo digo, I do my homework. Y ojo, que el verbo auxiliar do solo trabaja con los verbos en presente simple para hablar de rutinas o hechos, pero nunca con el verbo ser o estar, que es el verbo to be. Si yo quiero reafirmar una idea con el verbo to be, lo hago con el tono de voz, pero no le puedo meter el auxiliar do a una oración con el verbo to be, ¿ok? Ahora bien, en tercera persona singular, ¿qué pasaría? Entonces yo quiero decir que él sí cumple o sí llega a tiempo. Lo ideal sería poner el do, ¿verdad? Pero está la regla que dice get on time es llegar a tiempo. Él sí llega a tiempo. He do get on time, se supone que debería ser así, pero ojo, ay no, teacher, usted dijo que la tercera persona singular agrega S, entonces pongámosle la S al verbo get. No, porque está el auxiliar y esa es la función del auxiliar. El auxiliar dice un momentico, no me toque al verbo principal, tóqueme a mí, yo asumo la responsabilidad de cambiar y el do se convierte en das. Teacher, pero no termina en S, ¿por qué ES? Do es irregular y él tiene su propia forma. Do agrega ES, igual que el verbo go. El go, aunque no termine en S o en sonido de S, pide ES. Esos dos verbos tienen esa conjugación especial. El otro verbo que tiene una conjugación especial es el verbo tener, que es el verbo have. Y ahora les hago un ejemplo con él. Entonces, I do my homework. Yo sí hago mi tarea. He does get on time. Él sí llega a tiempo. Estoy reafirmando. Recuerden, esto solo se usa para reafirmaciones en casos especiales. No es común utilizarlo todo el tiempo porque nosotros todo el tiempo no estamos reafirmando. Y en el caso de hablar de las rutinas diarias, no les recomiendo meter el auxiliar en una afirmación. ¿Cuándo sí utilizo el auxiliar? En oraciones negativas. Negative statement. Oh, sorry. En oraciones negativas, entonces, ¿qué pasa? Viene mi sujeto, viene mi verbo auxiliar, viene la negación, que es el not, y luego viene el verbo principal en su forma simple. Y el objeto y un complemento después si lo quiero agregar. Pero esta es la estructura más simple. Entonces, vamos a hacer la oración en primera persona plural. La primera persona del plural es we, nosotros. Y recordemos que we no tiene género, masculino o femenino. We se utiliza por igual, ¿ok? Vamos a decir que nosotros no olvidamos la tarea. We don't forget homework. Para que me suene más natural, yo voy a decir, nosotros
Nunca olvidamos la tarea. Teacher, ¿por qué don't? ¿De dónde salió el don't? Ya lo voy a hacer por partes. La estructura sería sujeto, we, auxiliary, do, negación, not, verbo principal, forget, y objeto, homework. ¿Ok? Ahí está la estructura. We do not forget homework. Pero en el día a día, los nativos casi nunca utilizan el auxiliar separado de la negación. Ellos utilizan la contracción, que es la unión de sonidos. Y esa contracción se da por el apóstrofe. El apóstrofe me indica a mí que hay dos palabras juntas, el do con el not. We don't. Luego viene mi verbo en forma simple, forget homework. Como estamos hablando en primera persona y además primera persona plural, el verbo auxiliar do no tiene ningún cambio. Pero si mi oración fuese, bueno, antes de hablar de la tercera persona, espérenme porque yo me adelanté. Les decía, ok, aquí dice nosotros no olvidamos la tarea, pero esa oración suena un poquito forzada. Vamos a decir que nosotros nunca olvidamos la tarea. Yo tengo dos formas de decir nunca. La primera es con la negación don't y el adverbio ever. We don't ever forget homework, y eso es, nosotros nunca olvidamos la tarea. O mi oración con el adverbio de frecuencia negativo, we never forget homework. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar un poquito de los adverbios de frecuencia. Este es un adverbio de frecuencia negativo. Never ya me está indicando a mí el no. Entonces no necesito poner el do not para negar. We never forget homework. Nunca olvidamos la tarea. En la medida que vamos avanzando en el idioma, vamos encontrando diferentes formas de expresar la misma idea. Y todas son válidas. Depende del hablante, de sus emociones, cómo quiere transmitir las ideas, que elija cuál estructura utilizar. Pero bien, estamos hablando entonces de cómo utilizar el verbo auxiliar. Y yo quiero decir que la niña no presta atención en clase. ¿Ok? Aquí ya la negación no es en primera persona, no es en plural. La negación es en tercera persona singular. En este caso, al referirme a la niña, estoy hablando de ella, pero voy a usar el sustantivo la niña. The girl. Necesito poner el verbo auxiliar ahora según la regla. Do. Y la negación, not. Pero como la niña es tercera persona singular y ya aprendí que cuando el auxiliar está presente es el auxiliar el que toma el cambio de la S, pongo does not. El verbo prestar atención es pay attention. Y mi complemento en este caso es un adverbio de lugar en clase, in class. The girl does not pay attention in class. Igual, los nativos casi nunca utilizan el auxiliar separado de la negación. Generalmente ellos contraen. ¿Cuándo utilizan separado el auxiliar de la negación? Cuando quieren hacer un énfasis en la negación. La mayoría de los casos cuando están molestos. Pero si es una charla normal, es común que ellos digan, the girl doesn't pay attention in class. Uy, me comí la S. Tengo hambre, chicos. The girl doesn't pay attention in class. Y ahí está mi oración en presente simple en negación. Fíjense entonces cómo utilizo el auxiliar para proteger, para ayudar a conjugar al verbo principal en presente simple. Ahora bien,
Cuando se trata de preguntas, questions, también es necesario el verbo auxiliar. Para elaborar una pregunta en cualquier tiempo gramatical, la estructura básica siempre va a ser la misma. Auxiliary verb, subject, verb, and object. Pero en este caso, que es presente simple, ya sabemos que el verbo va a ir en su forma simple. Simple form of the verb and object. Auxiliary subject, verb and object. Auxiliary subject, verb and object. Es lo mínimo para elaborar una pregunta. Auxiliary subject, verb and object. Y este es el orden correcto para elaborar una pregunta gramaticalmente apropiada. Entonces, yo quiero preguntarte a ti si tú vives con tus papás. Do sería mi auxiliar. Tú eres la segunda persona. You. Y el verbo principal sería vivir. Live. Pero además hay un objeto. ¿Con quién vives? Con tus papás. With your parents. Ahí está mi estructura. Do you live with your parents? Aquí la separé para que la visualizáramos como estructura, pero realmente esta va a ser la forma en que la vamos a escribir en nuestra entrada en el foro. Do you live with your parents? Do you live with your parents? Quiero saber si tú escuchas música. Entonces, la pregunta sería, do you listen to music? Hasta el momento estamos haciendo preguntas cerradas. Oye, ¿vives con tus papás? ¿Cómo respondo yo? Sí, sí lo hago, o no, no lo hago, no vivo con ellos. Do you listen to music? ¿Escuchas músicas? Sí, sí escucho, o no, no escucho. Entonces, cualquiera de estas preguntas cerradas las vamos a responder con un yes, I do, sí, sí vivo con mis papás. Y fíjense que la forma corta es yes, I do. Respondo con el auxiliar que me preguntaron. O si no, ya estoy muy grande, soy independiente, digo no, I don't. No, no lo hago. Esta es mi forma corta. Ahora, do you listen to music? Igual. Yes, I do. O no, I don't. Pero resulta que mis preguntas no son acerca de ti, sino acerca de tu hermano o de tu hermana. Entonces, en ese caso, el do se transforma a tercera persona y sería, does your sister live with you? Oye, ¿tu hermana vive contigo? Y en ese caso, mi respuesta va a ser sobre ella, no sobre mí. Entonces la respuesta sería yes, your sister sería ella, tu hermana. She. Reemplazo al sustantivo por el pronombre personal. En este caso, como es una mujer, es ella, she. Yes, she, y el verbo auxiliar debe agregar la S. Yes, she does. Sí, ella vive conmigo. O la respuesta negativa, no, she doesn't. Y esta sí tiene que ir en contracción, porque es una respuesta corta. Entonces, siempre las respuestas cortas van a llevar la contracción. Yes, she does. No, she doesn't. Resulta que no pregunté por ti, sino pregunté que si tu hermano escucha música.
Does your brother listen to music? Nuevamente, siguiendo las estructuras de respuesta, tengo la opción de decir sí o no. Entonces vamos a decir yes, pero ahora tengo que usar el pronombre personal para referirme a una tercera persona singular masculina. She es para ella, he es para él. Yes, he does. Pero resulta que no, que mi hermano es como amargadito, no le gusta escuchar música, no parece colombiano. Entonces yo digo, no, he doesn't. Y ahí tengo mi respuesta negativa corta. Ok, resulta que quiero averiguar un poquito más. Y yo te había preguntado antes que si escuchabas música y tú me dices que sí, pero yo quiero saber qué tipo de música escuchas, a ver si la música que a mí me gusta también te gusta a ti. En ese caso, ya no es una pregunta cerrada, es una pregunta informativa. Agrego el what kind of, que es la pregunta que averigua por qué clase de o qué tipo de. What kind of music, porque en este caso lo que quiero saber es qué tipo de música te gusta, do you like? Como es una pregunta abierta, antes del auxiliar do y del sujeto you, porque es una pregunta dirigida para ti, yo pongo el qué tipo de o qué clase de. What kind of music do you like? Y aquí ya no voy a responder con un sí, sí me gusta, porque no me preguntaron si me gustaba, me preguntaron qué tipo de música te gusta. Ya es específica la pregunta. Entonces, ¿yo qué hago? Respondo con el pronombre y con el verbo. Pero como la pregunta está dirigida a mí, yo no puedo responder a ti te gusta, yo respondo a mí me gusta. Y en ese caso, para decir a mí me gusta, yo digo I like. Y yo les voy a confesar, como buena colombiana, me gusta toda clase de música, pero hay un género en particular que me encanta, el jazz. I like jazz. Ahora bien, la pregunta la vamos a hacer, pero no en primera persona, en segunda persona, sino en tercera persona singular. Y voy a preguntar por tu papá. Entonces la pregunta sería, what kind of music does your father like? Y la respuesta entonces sería o con my father, a mi papá le gusta, o con el pronombre personal que es más corto. Vamos a hacerlo con el pronombre personal. He y el verbo gustar, like. Ay, pero estoy hablando en tercera persona singular. No veo el auxiliar do por ningún lado. Me toca ponerle la S al verbo. He likes. A mi papá le encanta el tango. He likes tango. Los nombres propios se respetan. He likes tango. Bueno, chicos, este fue un breve recorrido por lo que es la construcción de oraciones en presente simple. Espero que les haya sido de ayuda. Ya saben que pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp o a través del foro de dudas e inquietudes de la plataforma o a través del chat en línea que tenemos disponible todos los martes de 7 de la mañana a 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 9 de la mañana a 10 de la mañana, dependiendo del grupo en el que se encuentren. Toda esa información está especificada en el muro de información, ¿ok? Les deseo un feliz resto de semana, éxitos en sus trabajos y estoy a la orden para solventar cualquier inquietud que tengan con los trabajos y ayudarles en su desarrollo del inglés. It was really nice to have you here. Have a wonderful weekend. God bless you all. Bye bye.